He sido camionero por más de 15 años. He conducido por todo México. Y con el tiempo aprendes dónde puedes confiar y dónde ni siquiera debes reducir la velocidad. Siempre he tenido cuidado de evitar ciertas rutas a ciertas horas, sobre todo en el norte, hacia Tamaulipas. El lugar no tiene fama de serlo en vano, y cualquiera que trabaje en la carretera sabe que los malos rumores, cuando se cuentan demasiado, suelen tener algo de cierto. Pero esa noche venía de Monterrey y tenía que entregar la carga al mediodía del día siguiente en Veracruz. Llegué tarde a la descarga del camión y al ver que tendría que pasar por el puesto de inspección que siempre lo detiene todo, decidí dejar la ruta principal. Había una ruta secundaria tierra adentro que conocía, más desierta, pero que me ahorraría casi una hora. Dudé, miré el reloj, calculé el tiempo y me fui. Ya eran más de las 2 de la mañana cuando tomé este atajo. Un camino de tierra estrecho, con arbustos a ambos lados y sin farolas. Solo los faros de la camioneta iluminando la oscuridad. Encendí las luces largas y conduje despacio, prestando atención, intentando no pensar en las historias que oíamos en los patios y los cafés de la carretera. Todo estaba en silencio, solo el sonido de las piedras sobre las llantas y el motor. Unos 15 minutos después, vi un auto parado más adelante, a la derecha, con las luces apagadas. No parecía haber chocado, no tenía las direccionales encendidas ni ninguna señal de problemas. Conducía despacio, intentando no mirar fijamente, cuando dos tipos salieron de entre los arbustos. Uno me apuntó con una linterna directamente a la cara y el otro venía con una pistola en la mano. No tuve tiempo de pensar. Uno de ellos se subió al estribo gritándome que parara. El otro apuntó con su pistola con calma, como si fuera normal. Y allí estaba yo, paralizado. Salí de la camioneta con las piernas temblorosas. No eran niños, debían de tener unos 30 y tantos años. Llevaban ropa normal, sin uniformes ni máscaras, pero estaban armados y sabían exactamente lo que hacían. Uno de ellos me apuntaba con un arma, mientras el otro abría la puerta trasera de la camioneta. Miraba dentro y luego hacía una breve llamada por el altavoz. Solo lo oí decir: «Está despejado». Luego me dijeron que volviera a subir, pero que no continuara el viaje. Uno de ellos se subió atrás conmigo y me dijo que diera la vuelta a la camioneta y regresara por donde había venido. «Vas a llevar un paquete. Eso es todo. Hazlo bien y nadie saldrá lastimado». Temblaba tanto que apenas podía poner la marcha. Antes de arrancar el coche, sacó su celular del bolsillo y me mostró una foto de mi esposa e hija en la puerta de la escuela. Para que entiendas que esto no es broma. No sé cómo conseguí conducir. Era como si estuviera loco, haciendo todo en piloto automático, rezando por despertar. Conduje unos 4 kilómetros de vuelta hasta un camino de tierra y giré donde me indicó el tipo. Nos detuvimos frente a una especie de almacén oculto, sin letrero, con paredes de hormigón visto y una verja de hierro. Dentro nos esperaban 2 hombres más. Me dijeron que bajara y me quedara de espaldas mientras cargaban el paquete en la camioneta. No vi qué era, pero nunca olvidaré el ruido que venía de adentro. Sonaba como alguien forcejeando, un sonido apagado, desesperado, luego silencio. 30 segundos después, la verja se cerró de golpe y me dijeron que siguiera adelante. Ve al supermercado del kilómetro 38 y entrégalo. No te detengas, no te desvíes. Déjalo y vete. Incluso me dieron la dirección escrita en un papel sucio con letra entrecortada y dijeron que sabrían si me desviaba de la ruta. El camino a la bodega parecía interminable. Cada curva me daba ganas de parar y salir corriendo, pero sabía que era inútil. Tenían fotos de mi familia, sabían dónde vivía, a qué escuela iba mi hija. El camino era oscuro y mal señalizado, y sentía que la camioneta pesaba más. No sé si era impresión mía o desesperación, pero el motor parecía esforzarse más en las cuestas. A veces creía oír un ruido proveniente de la carrocería, como arañazos, crujidos apagados o un golpeteo leve. Ponía la música para intentar distraerme, pero la apagaba a los pocos segundos. Todo me ponía más tenso, y el miedo a parar en un semáforo o a una rueda pinchada me dejaba la boca seca. Solo quería que terminara pronto. Cuando finalmente llegué al kilómetro 38, vi una vieja estructura industrial aislada que parecía abandonada. Era la bodega. La puerta estaba entreabierta y conduje el camión muy despacio, casi sin respirar. Un hombre con gorra negra y radio al hombro apareció de la nada y me saludó con la mano. No dijo nada. Solo señaló la parte trasera del camión y luego el lateral, como si quisiera que diera marcha atrás hasta cierto punto. Hice lo que me dijo. Cuando me detuve vino con otros 2 hombres, abrió la parte trasera y empezó a rebuscar en el paquete. Intenté no mirar, juro que sí, pero no. Pude evitar vislumbrar una sábana moviéndose, como si alguien intentara salir de debajo.
La sensación que tuve en ese momento fue de náuseas, de desesperación. Era cómplice de algo muy malo y no podía hasta hacer nada. En cuanto descargaron lo que fuera, el hombre de la gorra me entregó un sobre marrón. Dijo, «Ya puedes irte», y se dio la espalda. Ni siquiera miré lo que había dentro. Solo quería salir de allí lo antes posible. Arranqué la camioneta, giré hacia la autopista y conduje durante casi una hora sin parar, hasta que encontré una gasolinera con luces. Aparqué, fui al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago. Cuando por fin tuve el valor de abrir el sobre, había una cantidad razonable de dinero y un trozo de papel doblado con una sola frase: «Hiciste lo correcto, sigue así». Me quedé allí mirándolo un buen rato temblando, sin saber qué hacer. No quería llevárselo a la policía, no quería saber nada, solo quería irme, olvidar. Desde ese día nunca volví a pasar por Tamaulipas. Cambio de ruta, incumplo plazos, pongo excusas, pero nunca llego a esa zona. Todavía sueño con ese ruido que venía de la caja del camión, con la sábana moviéndose. A veces me pregunto si podría haber hecho algo, si todo eso se podría haber evitado de alguna manera. Pero la verdad es que estaba solo, sin opción, con miedo de perder a mi familia. Lo peor de todo es que nadie volvió a acercarse a mí, ni siquiera para amenazarme o agradecerme, como si esa hubiera sido una entrega más y yo solo un nombre tachado de una lista. Hasta el día de hoy no sé exactamente qué transporté esa noche. Solo sé que eran personas y que me dejó una huella que ni el tiempo puede borrar. Trabajo como técnico de enfermería en un hospital público aquí en el norte del país. Siempre preferí el turno de noche, con menos movimiento, menos confusión. Al menos así era al principio, pero en los últimos meses empecé a notar algo extraño. Jóvenes, casi todos hombres, llegaban de madrugada con heridas graves, fracturas, cortes profundos, quemaduras, moretones que no coincidían con las historias que contaban. Uno dijo que se había caído de la moto, otro que lo habían golpeado en un asalto, pero ninguno de los dos pudo contar la historia correctamente. Todo era inconexo. Y lo más extraño, muchos parecían más asustados que dolidos. Tenían miedo en la mirada, como si prefirieran sentir dolor antes que decir la verdad. Eso empezó a molestarme de verdad. Se lo comenté así a algunos colegas, pero nadie parecía querer hablar mucho del tema. «Déjalo en paz, Patty. Mejor no tocar este tipo de casos», me dijo uno de ellos, pero no podía ignorarlo. Empecé a anotar discretamente algunas cosas en mi noticiero, una libreta que guardaba en mi casillero, el nombre del paciente, la hora, el tipo de lesión y su versión de la historia. Se empezó a formar un patrón. Siempre entre las 2 y las 4 de la mañana, siempre hombres de entre 18 y 30 años, y la mayoría venían de la misma zona de la ciudad, cerca de una nave industrial que solo conocía de pasada. Decidí llevarle el asunto a mi jefe, pensando que estaría ayudando, pero fue todo lo contrario. La respuesta fue fría y directa. «Patricia, no te contrataron para investigar nada. Haz tu trabajo y detén esto». Después de esa reprimenda, debí haberme detenido, pero algo dentro de mí no me lo permitió. Empecé a tomar fotos de los historiales médicos con el celular, siempre a escondidas, siempre en silencio. Incluso empecé a anotar las matrículas de las ambulancias y los coches que traían a los pacientes. Fue entonces cuando noté un detalle que me dejó helado. En al menos 5 casos, el paciente llegó en un coche gris, sin matrícula. El mismo modelo, el mismo color, y la luneta trasera siempre tintada. Al principio pensé que podría ser una coincidencia, pero el patrón comenzó a repetirse con frecuencia. A veces el coche se estacionaba al otro lado de la calle del hospital, con las luces apagadas. Al salir de mi turno tenía la impresión de que me seguían unas cuantas cuadras y luego desaparecían. Era sutil pero constante. Una mañana, al salir del hospital, vi a 2 hombres en moto estacionados casi frente a mi calle. Uno llevaba casco, los pámpanos, otro no. El de atrás me miró fijamente, sin disimularlo. Eso me detuvo. Entré a casa temblando, cerré todas las ventanas y pasé horas mirando a través de las cortinas, sin poder dormir. Al día siguiente, uno de los pacientes, un joven de unos 22 años que llegó con quemaduras en la espalda y parte de la pierna, me agarró la muñeca cuando fui a cambiarle la vía. Solo dijo una cosa, casi en un susurro: «Chica, no te metas con eso, no». Su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Y en ese momento comprendí que no era solo una coincidencia, ni que yo exagerara. Algo iba muy mal, y ya me había involucrado más de la cuenta. 2 días después, cuando fui a abrir mi casillero en el hospital, encontré un sobre manila doblado en el bolsillo de mi bata. Nunca dejo nada ahí. El corazón me dio un vuelco. Fui al baño, cerré la puerta con llave y la abrí con cuidado. Dentro había fotos reales. Una secuencia de imágenes que mostraban a jóvenes atados, con el mismo tipo de lesiones que
Vi en servicio. Cortes profundos en los muslos, quemaduras en la espalda, moretones circulares, incluso signos de shock. En una de las fotos, el fondo revelaba una pared de concreto con un símbolo medio descolorido pero aún visible. Parecía el logo de una empresa de transporte o algo así. Me sentí mal al instante. Me senté en el suelo del baño con la cabeza dando vueltas y la respiración irregular. No sabía qué hacer. No fui a trabajar durante 2 días. Dije que estaba enferma, pero en realidad tenía miedo. Empecé a caminar mirando atrás. Cerré mis cuentas de redes sociales y le dije a mi hermana que no publicara nada más sobre mí. En la calle, volví a ver el coche gris. Una vez pasó despacio mientras esperaba el autobús. En otra ocasión, estaba aparcado cerca de la farmacia a la que suelo ir después del trabajo. No pude ignorarlo. ¿Y los chicos de la moto? Seguían apareciendo. Nunca decían nada, pero siempre aparecían a cualquier hora, solo para que pudiera ver que estaban allí. Ya, no podía dormir bien. Tenía pesadillas con las fotos, con los pacientes, con alguien que me seguía por el hospital. Y lo peor era que no tenía con quién hablar. Ni siquiera el jefe quería escucharme la primera vez. Si insistía ahora, dirían que estaba paranoica. Volví al trabajo, pero nunca volví a ser la misma. Empecé a caminar con miedo constante, evitando hablar demasiado, evitando los turnos de noche. Pero era como si ya fuera demasiado tarde. Un día, al llegar al hospital, encontré mi libreta tirada en el suelo del vestuario, hecha pedazos. Nadie sabía nada. Nadie vio nada. Esa noche, mientras tomaba un café en la cafetería, recibí un mensaje en mi móvil de un número desconocido. Estás viva porque sabes callarte. Lo borré inmediatamente. Quité la tarjeta SIM y me fui directo a casa. Al día siguiente pedí que me transfirieran al servicio de urgencias diurno. Inventé una excusa médica e hice todo lo posible por cambiar mi rutina. Hasta el día de hoy, cada vez que oigo el ruido de una moto que se detiene cerca, se me encoge el estómago. Me convertí en prisionera de un miedo que nadie ve. Nunca volví a saber de los pacientes. Algunos ni siquiera sobrevivieron. Tampoco pude volver a vivir en paz. El hospital no dijo nada, no investigó nada y actuó como si todo fuera inventado. A veces todavía recibo miradas extrañas de gente que ni siquiera sabe de dónde proviene mi nombre. Nunca volví a ver el auto gris ni a los tipos en la motocicleta, pero eso no me da paz. Hecho. El silencio solo me hace sospechar más. Tengo la impresión de que solo se detuvieron porque entendieron que me callé. Pero duermo mal. Siempre estoy alerta y cargo con la culpa de no haber hecho más. No sé quiénes son, no sé qué hacen, pero sé que es real. Y si algún día alguien desaparece o aparece muerto con las mismas marcas que vi, sabré de dónde salió, aunque nadie lo crea. En aquel entonces usaba apps de taxis por la noche, más por dinero extra que por placer. Lo había vivido todo. Borrachos vomitando en la banca, parejas peleando, gente que subía sin hacer ruido y solo decía adelante. Pero este viaje era diferente. Todo empezó sobre las 2 de la madrugada, cuando me pidieron un taxi en un barrio residencial un poco apartado. Era una mujer, cuyo nombre en la app era Laura, que se subió al coche rápidamente, cabizbaja, sin decir buenos días ni nada. Hasta ahí, todo bien. Pero en cuanto arranqué, me pidió que no siguiera la ruta de la app. Dijo que prefería tomar una ruta más larga, que no quería pasar por ciertas calles. Su forma de hablar, seca, directa, como si intentara evitar ser vista. Eso ya me puso en alerta. La seguí, aunque el GPS recalculaba constantemente. Ella miraba mucho por la ventana, sobre todo al tomar curvas con poca luz. Hubo un momento en que me pidió que redujera la velocidad cerca de una casa de 2 plantas con un muro alto y un coche blanco aparcado delante. Se quedó mirándola unos 5 segundos. No dijo nada, solo observaba. Luego me dijo que siguiera adelante. Le pregunté si todo iba bien y solo dijo, sí, gracias, fría, sin pestañear. El ambiente en el coche se volvió tenso y silencioso. Intenté mantener una expresión neutral, pero en mi interior ya me decía que algo andaba mal en esta carrera. Cuando por fin llegamos a nuestro destino, una calle sin salida con casas antiguas y casi sin alumbrado público, me pidió que parara a 2 manzanas. Dijo que prefería caminar. Me pareció extraño, pero no lo cuestioné. Pagó en efectivo, salió rápidamente y antes de cerrar la puerta se dio la vuelta y dijo, «No me has visto por aquí, ¿vale?» No era broma. Lo decía en serio, mirándome fijamente, y luego desapareció en la acera oscura. Me quedé allí parado unos segundos, sin saber si era una advertencia o una amenaza. Di la vuelta a la manzana y salí con un nudo en el pecho. Solo al doblar la esquina oí los disparos. 3 disparos secos y apagados que venían exactamente de donde ella se había ido. Salí a toda velocidad sin pensar, con el corazón acelerado, sin saber si me había metido en algo muy serio.
Entré en una gasolinera unos 10 minutos después temblando. Salí del coche, fui a lavarme la cara e intenté consultar el viaje en la aplicación, pero simplemente no aparecía. Nada en los registros, ni su nombre, ni su dirección, ni la hora, como si ese viaje nunca hubiera sucedido. Intenté recordar si era un error, si lo había aceptado por debajo de la mesa, pero todo me decía que había sido a través de la propia aplicación, solo que ahora no había rastro. Lo único que podía confirmar era que todavía tenía el dinero en el bolsillo, billetes de $50 medio arrugados. Eso me dejó completamente desorientado. Volví a casa sintiéndome como si me hubieran utilizado, como si solo fuera un engranaje de algo que estaba sucediendo sin que yo lo supiera. Y lo peor fue que, por muy loco que pareciera, sentí que me habían estado vigilando desde el principio. No pude dormir bien esa noche. Mantuve el teléfono en la mano, revisando las noticias locales, hasta que unas 3 horas después apareció un breve artículo en una página web local. Hombre es asesinado a tiros en una casa del barrio X durante la madrugada. Ahí era exactamente donde había dejado a la mujer. El coche blanco estaba en la foto del artículo, aparcado delante de la casa, tal como lo había visto cuando se intenté. Me pidió que alejara la imagen. No dieron nombres ni detalles, solo que un hombre había sido asesinado de 3 disparos y que la policía estaba investigando posibles conexiones con el crimen organizado. Se me heló la sangre. Sentí que había formado parte de ello, aunque no quisiera. La vi decir, no me viste, y me di cuenta de que no era la forma de decirlo. Ella sabía lo que iba a pasar. A la mañana siguiente lo primero que hice fue desinstalar la aplicación. No lo pensé 2 veces. Tenía familia, una hija pequeña. Y esto estaba más allá de todo lo que creía poder controlar. Pasé el resto del día mirando por la ventana, como si alguien fuera a aparecer en cualquier momento. E incluso después de días, el miedo no desapareció. Me preguntaba si mi coche había sido rastreado, si alguien había anotado mi matrícula, si iba a terminar involucrado de alguna manera. Pero no pasó nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni avisos. Silencio total. Y este silencio me puso aún más nervioso, como si en cualquier momento alguien pudiera llamar a mi puerta para rematar el trabajo. Desde entonces nunca más he aceptado un viaje nocturno, ni por una aplicación ni por nada. Aprendí por las malas que hay viajes que es mejor dejar pasar. Con el tiempo intenté convencerme de que quizá exageraba, que era solo una coincidencia, que el tiroteo no tenía nada que ver con la mujer, que solo era una pasajera desconocida. Pero cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que me habían elegido a dedo. No. Podía ignorar cómo evitaba ciertas calles, cómo miraba fijamente la casa del hombre que luego fue asesinado, la frialdad con la que se bajó del coche, y sobre todo el hecho de que el viaje simplemente ya no existía en el sistema. Conozco la aplicación, sé cómo funciona. Era imposible que hubiera desaparecido así. La habían borrado a propósito, alguien con acceso. Y si tienen ese tipo de control, soy solo un número más, fácil de desaparecer. Hoy en día, trabajo de día, con entregas programadas, un historial limpio y una dirección clara. De noche, ya ni siquiera salgo de casa. Me he convertido en el tipo que cierra a las 8 de la mañana y apaga el móvil. No por cobardía, sino por supervivencia. A veces me encuentro repasando mentalmente la ruta que tomé esa mañana, intentando recordar si dejé alguna pista, si alguien me reconoció. Nunca se lo he contado a nadie en persona. Solo aquí, porque quizá alguien necesite saber que estas cosas pasan. Pensamos que es solo un viaje. Más. Un pasajero más, pero podemos acabar presenciando algo que ni siquiera deberíamos haber visto desde lejos. Y lo peor es que no tiene sentido denunciarlo, porque cuando gente así manda, lo máximo que puedes hacer es desaparecer. Abrí mi barbería en Matamoros con mucho esfuerzo. Era pequeña y sencilla, pero era mía. La ubicación no era la mejor, pero la renta era baja y había bastante gente durante el día. Sin embargo, el mal horario me obligaba a abrir también de noche, al menos hasta la medianoche. Fue entonces cuando empecé a recibir a un tipo diferente de clientela. Hombres tranquilos, siempre solos, casi siempre con tatuajes en el cuello o los brazos. Llegaban, se sentaban, mostraban su corte de pelo en el celular y no decían nada más. No conversaban, no mencionaban el precio, ni siquiera se miraban mucho al espejo. Solo se iban después de pagar. Siempre en efectivo, siempre el total. Al principio pensé que era solo una coincidencia. Pero con el tiempo empecé a notar que estas citas siempre eran después de las 11 p.m. y siempre con la misma extraña pauta. Una noche, uno de ellos, un hombre alto con sudadera negra y mirada dura, entró y se pasó todo el rato hablando en clave con alguien por el móvil. Al levantarse de la silla, dejó caer algo pesado al suelo, lo que hizo un ruido metálico.
Me miró, lo recogió y sin decir nada se marchó rápidamente. Esa noche no dormí bien. No dejaba de dar vueltas al ruido en mi cabeza y estaba casi seguro de que era una pistola. Al día siguiente revisé el suelo y la silla, pero no vi nada. Pensé que solo estaba siendo paranoico. Pero unos días después, mientras barría bajo el mostrador, encontré la pistola tumbada, medio atascada entre la pata de la silla y la pared. Me quedé atónito. Era real. Y probablemente no se había dado cuenta de que la había dejado. ¿Y ahora qué? La tenía en las manos y no sabía qué hacer. Me quedé mirando el arma unos minutos, intentando averiguar cómo había llegado allí sin que él se diera cuenta. La empuñadura estaba un poco rayada y tenía una cinta negra enrollada en la base, como si la hubieran marcado para alguien. No soy de los que se asustan fácilmente, pero me temblaban las manos. Metí el arma en una bolsa de tela, la escondí en una caja de productos viejos y me la llevé a casa en la mochila. Me quedé despierto toda la noche, preguntándome si habría cámaras cerca, si alguien lo habría visto entrar, si volverían a por él. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mis hermanos. Cuanto más lo pensaba, más miedo me daba. Al día siguiente cerré la barbería temprano y fui a un terreno baldío a 2 manzanas. Tomé una pala y enterré el arma en una esquina, cerca de un montón de escombros. Marqué el lugar con una piedra grande y me fui, sintiéndome un poco criminal. Después de eso cambié mi horario. Dejé de trabajar hasta tarde. Empecé a abrir las puertas solo durante el día, e incluso entonces cerraba la puerta con llave desde dentro. Instalé una cámara en la entrada y otra en un rincón del salón apuntando a la silla. Y aún así no podía relajarme. Empecé a tener pesadillas casi todas las noches. Siempre la misma escena. Alguien golpeando mi puerta fuerte preguntando ¿qué falta? Nunca vi su cara, pero oí su voz profunda, como si estuviera dentro de mi cabeza. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, a veces llorando sin entender por qué. Y durante el día cada coche que aparcaba cerca me ponía en alerta. Incluso tenía miedo de cortarle el pelo a un desconocido, como si en cualquier momento alguien entrara y exigiera lo que creía que ocultaba. Un día, sobre las 7 de la mañana, oí que llamaban a la puerta de la barbería antes siquiera de abrirla. No era un golpe normal, sino un golpe seco y rápido, como si alguien tuviera prisa o estuviera enfadado. Miré por la rendija de la cortina, pero solo vi una silueta allí de pie, con gorra y chaqueta oscura. No abrí. Me quedé quieto fingiendo que no había nadie, hasta que la persona se fue. Cuando por fin me armé de valor y salí a abrir, vi que alguien había dejado un cigarrillo sin encender justo en el pomo. Eso era todo. Pero para mí era un mensaje. Encendí la cámara para intentar ver la cara, pero el ángulo no ayudaba. Intenté seguir con mi rutina, pero después de eso cualquier ruido me paralizaba. Ya no vivía, solo esperaba que algo pasara. Empecé a pensar en excavar la tierra y sacar el arma, tirarla al río, llevarla a la policía anónimamente, cualquier cosa que me quitara ese peso de encima. Pero ¿y si alguien ya sabía que la había cogido? ¿Y si el lugar donde la enterré tenía una cámara oculta? Empecé a asustarme. Me encontré dando vueltas dentro de la barbería, repasando mentalmente cada día desde lo sucedido, intentando recordar si había dicho algo por error. Incluso el corte de pelo más sencillo se volvió difícil. Me temblaba la mano con las tijeras. Hubo un momento en que incluso pensé en cerrar todo y mudarme a otra ciudad, pero no tenía dónde ir. Mi nombre estaba pintado en la fachada, toda mi vida estaba dentro. Y ahora de repente parecía que todo se había convertido en una trampa. Han pasado meses desde aquel día y hasta hoy no he tenido el valor de volver a la tierra donde enterré el arma. El miedo no se ha ido. De hecho, creo que solo se ha vuelto más silencioso, más frío. Las pesadillas continúan, siempre con el mismo sonido en la puerta y la voz que pregunta ¿qué falta? Nunca dicen más. No sé si fue mala suerte, si alguien me utilizó sin darme cuenta, o si estoy involucrado en algo que ni siquiera puedo entender. Pero desde entonces ya no confío en nadie que viene aquí. Incluso a los viejos clientes a veces los trato con cierta cautela. Siempre estoy esperando el día en que alguien venga, me mire a los ojos y diga que lo sabe todo, que me llevará de vuelta allí. Y lo peor es que en el fondo creo que ese día llegará. Hoy la barbería sigue abierta, pero se siente como un lugar diferente. Ya no hay música, ya no hay conversación. Solo tijeras, cortapelos, silencio. Las cámaras siguen ahí y la puerta sigue cerrada por dentro. Me he acostumbrado a esta rutina del miedo. Es como si me hubiera convertido en mi propio guardián. A veces me sorprendo mirando el reloj, contando cuánto falta para el cierre, esperando que no aparezca nadie a última hora. Y cada vez que oigo un coche detenerse afuera, se me acelera el corazón. No sé si hice bien en enterrar eso.
Solo sé que desde entonces algo ha estado conmigo, y lo que sea que falte, espero que nunca vengan a recogerlo. Siempre he sido de los que se levantan temprano para montar en bici. Era mi forma de aliviar el estrés del trabajo, desconectar de la rutina y mantener la cabeza fría. Éramos un grupo pequeño de unas 8 personas que nos reuníamos cada semana antes del amanecer. Siempre empezábamos en el mismo punto, en un aparcamiento cerca de la avenida principal, y seguíamos una ruta tranquila que nos llevaba por carreteras menos transitadas. Esa mañana todo parecía igual que siempre. Hacía fresco, el cielo empezaba a clarear y todos estaban de buen humor, hasta que sobre el segundo kilómetro vi una camioneta oscura que se acercaba lentamente por detrás. Las ventanas estaban tintadas, así que no pude ver a nadie dentro. Pensé que era solo otro coche que pasaba, pero no fue así. El vehículo nos siguió, de cerca, lentamente y en silencio, sin bocinazos, sin señales de querer adelantarnos. Simplemente nos siguió. Al principio, algunos se rieron, otros dijeron que quizá fuera alguien curioso, pero pronto el ambiente cambió. El grupo empezó a pedalear más rápido, algunos se dispersaron por la carretera intentando mantener la distancia. Fue entonces cuando se encendieron las luces delanteras del camión, no bajas sino fuertes como para indicar presencia. La tensión estaba en el aire. Cuando uno de los amigos, Paulo, le hizo la señal al coche para que nos adelantara, este simplemente siguió el ritmo y luego aceleró parándose justo delante al otro lado de la carretera. Fue entonces cuando supe que no era broma. Salieron 4 hombres, todos encapuchados y con aspecto de saber lo que iban a hacer. La reacción fue instintiva. Cada uno pedaleó en una dirección diferente. El que primero logró girar escapó rápidamente. Sandra, otros 2 y yo estábamos más cerca de la camioneta y no tuvimos tiempo de maniobrar. Los hombres vinieron directo hacia nosotros, empujaron a Sandra de la bicicleta, tiraron al otro y empezaron a gritar. No pidieron nada, no hablaron de robos, celulares, ni nada de eso. Solo nos dijeron que tuviéramos cuidado y que aprendamos a no meternos donde no debemos. Uno de ellos me hizo una zancadilla y tiró mi bicicleta al suelo. Todo duró menos de 2 minutos, pero parecía que el tiempo se había detenido. Al final, uno de los hombres sacó su celular y empezó a grabarnos allí tirados, doloridos, sin aliento. No entendí nada. Todo sucedió tan rápido y tan confuso. Se subieron de nuevo a la camioneta y desaparecieron por el mismo camino que habían tomado. Nos quedamos allí un poco aturdidos, sin saber si llamar a la policía, salir corriendo o hacer como si nada hubiera pasado. Una pareja que pasaba en coche se detuvo y ayudó a Sandra, que tenía un corte en el brazo. Yo solo tenía algunos rasguños, pero lo que realmente llamó la atención fue el pánico. Nos fuimos cada uno por su lado. El grupo envió algunos mensajes por WhatsApp intentando averiguar qué había pasado. Nadie quería denunciar. Tenían miedo. Se notaba entre líneas. Al día siguiente, el grupo estaba prácticamente en silencio. Y 3 días después, alguien envió el video. Sí, el video de ellos filmándonos. Solo que ahora editado con música tensa de fondo y un mensaje escrito en letras grandes. Aprenderás a quedarte en tu lugar. El video circuló en varios grupos de la ciudad. No se viralizó fuera, pero llegó a todos los que conocían a alguien de nuestra ruta en bicicleta. Era un mensaje claro, pero nadie sabía exactamente de quién era. Nadie lo denunció, nadie se presentó a investigar y ni siquiera salió en ningún periódico. Era como si hubiera sucedido en un mundo paralelo. Poco a poco, el grupo dejó de existir. Uno se fue sin avisar, otro silenció todas las conversaciones y en menos de una semana ya nadie andaba en bicicleta junto. Yo mismo pasé días sin salir de casa, dándole vueltas. Empecé a darle vueltas a todo, intentando entender qué podía haberlo motivado, pero no tenía sentido. No fue un robo, ni una disputa de tráfico, ni siquiera un desastre casual. Era como si nos hubieran elegido para ser un ejemplo. Sandra quedó traumatizada, dejó los grupos y desapareció por un tiempo. Solo me enteré después por un amigo en común que empezó terapia después de lo sucedido. Y, honestamente, debería haber hecho lo mismo, porque hasta el día de hoy, cada vez que escucho un camión con un motor potente, me paralizo. El sonido del motor, las llantas acercándose lentamente, todo me conmueve. Lo peor es esta incertidumbre constante, porque nadie sabe quiénes eran esos tipos ni la verdadera razón. Solo sabemos que no fue casualidad. Fue un montaje, un ensayo, un acto para asustar, una demostración de poder. Y funcionó. Desaparecimos de las calles, de los senderos, de los paseos en bicicleta. Y lo que solía ser libertad se convirtió en un recuerdo de miedo. Hoy en día sigo montando en bici, pero solo, y solo de día.
Elijo rutas concurridas, evito calles con poca visibilidad y siempre aviso a alguien antes de salir. Puede parecer exagerado, pero después de eso todo cambió. Nunca volví a ver el camión ni recibí amenazas directas, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. ¿Conoces esa sensación de que alguien te sigue de lejos, solo para asegurarse de que entendiste? Eso es lo que me quedó. A veces me pregunto si nos confundieron con otro grupo, si presenciamos algo sin darnos cuenta o si estaban probando mi reacción. Pero lo cierto es que nadie lo explicó. Y quizás esa sea la peor violencia. La injustificada, la que solo te deja huella. Solo quería entender por qué. Saber si hice algo mal, si dije demasiado, si publiqué algo. Pero no hay respuesta. Solo me queda el miedo y esta voz interior que me dice que no baje la guardia nunca más. El grupo que fue una buena parte de mi vida se ha ido. Nos vimos una vez meses después en un café, pero nadie lo mencionó. Hablamos de cosas sin importancia, como si todos hubieran acordado enterrar ese día. Y quizá fue exactamente eso lo que pasó. Pero no puedo enterrarlo. No hay manera, porque fue real. Porque todavía sueño con los faros del camión en la oscuridad. Y porque cada vez que oigo el sonido de un coche deteniéndose detrás de mí, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. El miedo se ha convertido en un hábito. Trabajé como reportero policial en Tamaulipas, cubriendo generalmente el turno de noche. No era el tipo de periodismo que uno elige por pasión, era supervivencia. La realidad aquí es que las noticias no esperan al amanecer, y quienes buscan primicias tienen que enfrentarse a la sangre, las sirenas y el miedo con la misma naturalidad que quienes piden un café en la panadería. Ya había cubierto docenas de homicidios, visto cuerpos mutilados, escuchado a madres gritar desesperadas. Pero esa mañana, en particular cuando me llamaron para cubrir un triple homicidio en las afueras del pueblo, algo era diferente. Llegué con mi compañero fotógrafo alrededor de las 3 a.m. y la escena era la misma de siempre. Cuerpos en el suelo, patrullas por todas partes, el perímetro acordonado con cinta amarilla. Solo que en el pecho de una de las víctimas había un trozo de cartón escrito a mano. Un narcomensaje, uno de esos mensajes que dejan los grupos criminales para enviar un mensaje. Tomé la foto, automáticamente como siempre, sin pensarlo mucho. Era mi trabajo. Grabé los cuerpos, la ubicación y el cartón con la amenaza. La publiqué en la página web del periódico y la compartí en las redes sociales de la redacción. Pensé que sería solo otra cobertura difícil, pero era lo que esperaba. La historia se mantuvo en línea durante unas 2 horas como máximo. Eran casi las 6 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté pensando que era alguna fuente, pero del otro lado solo escuché una voz seca, firme y directa. Borra la foto ahora, o te verás igualito al de la foto. Eso me paralizó. Ni siquiera tuve tiempo de responder. La llamada terminó de inmediato y todo ese tono amenazante se quedó en mi cabeza. Desperté por completo y me di cuenta de que esta vez había cruzado una línea invisible y peligrosa. Corrí a la computadora con el corazón en la garganta. Borré la foto de la publicación, reedité el título del artículo y quité cualquier mención al mensaje del cártel. Dejé solo la información cruda. 3 personas muertas encontradas durante la madrugada. Nada más. Cerré la laptop y miré al vacío, tratando de comprender qué acababa de suceder. Era la primera vez que recibía una amenaza directa por una publicación. Y fue entonces cuando lo comprendí. Lo estaban viendo todo, leyendo todo, y sabían exactamente quién estaba detrás de la publicación. No se trataba de periodismo, se trataba de control. No era solo un reportero esa mañana. Me había convertido en un objetivo. Y no era el tipo de cosa que se puede ignorar u olvidar después de una buena noche de sueño. Durante el día evité hablar con el equipo sobre lo sucedido. Solo dije que había editado el artículo por precaución, omitiendo el verdadero motivo. Nadie insistió. Quienes trabajan en prensa aquí entienden las señales sin necesidad de muchas palabras. Pero lo que más me impactó fue lo que ocurrió 3 días después. Un colega de otro portal que también había publicado imágenes de la misma escena, con un ángulo diferente del mensaje, fue atacado. Le dispararon 3 veces al salir de su casa. Sobrevivió, pero dudó entre la vida y la muerte durante semanas. Cuando me enteré, fue como si a mí también me hubieran disparado. Me di cuenta de que no era una simple amenaza. Estaban cumpliendo, estaban enviando un mensaje, y quienes desobedecieron, lo pagaron caro. Esa semana apenas pude dormir. Cada bocina en la calle me hacía levantar de la cama. Cada vez que un coche reducía la velocidad cerca de mi puerta, me paralizaba. Empecé a revisar todos los artículos antiguos,
a ver si había algo más que pudiera considerarse una provocación. Empecé a borrar publicaciones antiguas de mi perfil. Tomé fotos de todo lo que pudiera identificarme como periodista policial y las borré. Sentía que estaba borrando partes de mí en un intento de sobrevivir. Fue entonces cuando decidí que ya no era posible. Pedí dejar el departamento de policía y me transfirieron al área de CEP, Noticias Diarias. Dije que necesitaba respirar, que quería escribir sobre otras cosas. Los editores lo entendieron. Nadie hizo demasiadas preguntas. Y eso, para mí, lo decía todo. Aunque había cambiado de profesión, la sensación de ser observado no desapareció. Fue como si tras aquella llamada hubiera entrado en otra realidad, una donde cada palabra que escribes puede interpretarse como una provocación. Y allí, la respuesta no viene con un comentario ni con derecho a réplica. Viene con una bala. Seguí yendo a trabajar, intentando mantener mi rutina, pero evitaba salir de noche, evitaba repetir rutas y me encontraba mirando el retrovisor obsesivamente. En cada esquina esperaba lo peor. Ya no podía vivir igual. La línea entre lo que era noticia y lo que era una condena se volvió muy fina. Y me di cuenta de que aquí no eres tú quien decide cuándo cruzar esa línea, sino ellos. Lo peor es que incluso fuera del ámbito policial, uno se entera de cosas. Los nombres que circulan, los mensajes que llegan, los colegas que desaparecen de la nada o aparecen muertos con notas en el bolsillo. Intentas alejarte pero no puedes. El miedo se te pega como un olor que no desaparece. Empecé a tener pesadillas con la llamada. A veces soñaba con la misma voz diciéndome que se había acabado el tiempo. Otras veces volvía a soñar con la escena del crimen, pero esta vez era yo quien estaba en el suelo. Me desperté sudando con la sensación de que alguien me observaba por la ventana. Y, aunque sabía que había hecho lo que me pedían, borrar la foto, desaparecer de las noticias, seguía sintiendo como si mi cabeza tuviera cicatrices. Solo hablé de esto con una persona, mi hermano. Es mayor y ya había intentado convencerme de dejar el periodismo. Después de oírlo todo no insistió, solo me miró con extrañeza, como si ya supiera que este tipo de cosas podían pasar. Fue él quien me ayudó a instalar una cámara frente a mi casa, cambiar la cerradura y cambiar mis hábitos. Empecé a salir por diferentes puertas, a cambiar mis horarios y a evitar identificarme fuera del trabajo. Incluso en los cafés de la ciudad, evitaba hablar alto o dejar mi gafete visible. Vivir así no es vivir, es estar pendiente de uno mismo todo el tiempo. Pero aquí en Tamaulipas, quien decide seguir escribiendo tiene que entender una cosa. Cada línea publicada tiene un precio, y ese precio no siempre se paga con palabras. Después de un tiempo la rutina empezó a volver, pero nunca de la misma manera. Cambié el tono de los artículos, evité temas delicados y empecé a escribir con más subtexto que palabras. Ya no recibía llamadas extrañas, pero el silencio también se convirtió en una señal de alerta, porque aquí, cuando todo está demasiado tranquilo, es cuando más se debe estar alerta. Perdí colegas, vi cerrar redacciones enteras y conocí a gente que vive con las maletas hechas y a punto de desaparecer de la noche a la mañana. Y lo peor es que ya nadie se sorprende. El miedo se ha convertido en parte del trabajo. Solo seguimos adelante porque en el fondo todavía creemos que decir la verdad vale la pena. Pero es una fe solitaria y a veces suicida. Hoy, cada vez que alguien me pregunta por qué ya no cubro a la policía, sonrío y digo que estoy harta del derramamiento de sangre. Pero la verdad es que no fue una elección, fue una advertencia. Y escuché. Otros no escucharon y pagaron por ello. Hay una lápida en el cementerio de la ciudad con el nombre de un colega mío. Y cada vez que paso por allí, pienso en la foto que borré y la llamada que recibí. Eso me salvó la vida, o al menos pospuso lo que podría haber sido mi fin. En Tamaulipas la valentía no se mide por el titular que se publica, sino por las palabras que se aprenden a no escribir. Y en este juego aprendemos rápidamente que el silencio también puede ser una forma de sobrevivir. Teníamos la tonta costumbre de cazar los fines de semana, solo para salir de la ciudad y respirar aire fresco. Era una forma de escapar de la rutina, tomar unas cervezas, reírnos de los mismos chistes y fingir que la vida era más sencilla de lo que realmente era. Ese sábado fuimos a una zona más alejada de Jaumave, donde uno de nosotros, Guille, contó que su padre había ido de casa en los años 80. El lugar tenía un camino estrecho de tierra, lleno de piedras, que luego se convertía en un sendero. Caminamos casi 2 horas hasta que encontramos una vieja cabaña, hecha de madera podrida y con el techo hundido. Parecía que llevaba mucho tiempo abandonada, pero por alguna razón nadie quería entrar de inmediato. Se sentía extraño, demasiado silencioso, ni siquiera un animal hacía ruido. Fue detrás de la cabaña donde encontramos los bidones.
3 de ellos, grandes, con tapas selladas, medio cubiertos de hojas y maleza. No podíamos ignorarlos. La curiosidad nos venció y decidimos abrirlos. El olor fue lo primero que nos impactó. Fuerte, metálico, una mezcla de moho y algo que no podíamos explicar. Dentro de uno de ellos había ropa. Uniformes militares, doblados desordenadamente, manchados de sangre seca. Debajo de una de las piezas encontramos una placa de identificación. Teniente R. Vázquez. El nombre me sonaba y cuando Guille abrió su celular con poca señal, encontró un artículo antiguo. Desaparecido en 2016, declarado desertor en 2017. Pero allí, frente a Honest, nosotros, todo indicaba que no había desertado. Había sido enterrado, solo que no oficialmente. En ese momento nadie dijo mucho. Solo nos miramos como si todos pensáramos lo mismo, pero no tuviéramos el valor de decirlo en voz alta. Nos quedamos allí parados unos minutos hasta que Arturo dijo en voz baja: «Vámonos». Fue suficiente. Recogimos nuestras cosas y regresamos por el sendero casi en silencio. Nadie más habló de casa, siervos ni nada. Regresamos a la ciudad cuando aún era de día, cada uno en su coche, con la sensación de haber visto algo que no debíamos. En los días siguientes intenté hablar con los demás para entender qué harían con eso, pero era como si todos hubieran entrado en negación. Guille dejó su trabajo y se mudó con su esposa al norte. Arturo borró todas sus redes sociales y desapareció del mapa. Y Marcos, que siempre había sido el más duro, empezó a ir a la iglesia todos los fines de semana sin falta. Intenté seguir con mi vida con normalidad, pero aquello seguía resonando en mi cabeza. La imagen de los tambores, las manchas de sangre, el nombre del teniente. Era como si su silencio se hubiera transmitido a mí. Ya no podía dormir bien. Tenía pesadillas con la cabaña, con pasos detrás de mí, con el sonido de la tapa metálica al abrirse. Unos meses después, contra todo sentido común, decidí volver allí. No se lo dije a nadie. Quería confirmar si todo había sido real o si mi cabeza estaba empezando a inventar cosas. Subí al coche, caminé por el sendero y cuando llegué a la cabaña, todo seguía igual. Casi. Detrás de la estructura, en el suelo de tierra, alguien había dibujado una cruz. Era reciente, hecha con piedra que arañaba el suelo. Y lo peor, a su alrededor había huellas. 2 diferentes. Una de botas pesadas, la otra descalza. En ese momento sentí un frío intenso. No fue solo por lo que vi, sino por la repentina certeza de que alguien ya sabía que volvería. Las huellas estaban frescas. Las piedras de la cruz aún estaban húmedas. No era casualidad. No era casualidad. Sentí que me observaban. Empecé a mirar a mi alrededor en silencio, intentando captar cualquier movimiento en el bosque, cualquier ruido inusual. Pero todo estaba demasiado quieto. Un silencio antinatural, como si incluso los sonidos hubieran sido silenciados a propósito. Caminé de regreso lentamente, sin correr, intentando mantener la calma, pero con el corazón acelerado como nunca. Cada ramita que se rompía parecía una advertencia, e incluso, después de bajar por el sendero y subir al coche, solo me sentí seguro cuando volví a ver la ciudad por la ventana. Desde entonces no he vuelto a hablar con los otros 3. No he intentado buscar a nadie. Y si alguno de ellos volvió, nunca se lo dijo a nadie. Cambié mis hábitos, mi rutina, incluso dejé de publicar fotos ridículas en redes sociales. Ya no camino por lugares aislados, ya no hago senderismo, ya no acepto invitaciones para escapar de la ciudad. Vivo tranquilo, discretamente, porque entendí una cosa: no encontramos esos bidones. Nos llevaron hasta ellos. Alguien quería que los viéramos, alguien quería que lo supiéramos, y lo que es más importante, alguien quería que guardáramos silencio. No había recompensa, no se hacía justicia. Solo había una opción: o silencio, o mi nombre en una placa de personas desaparecidas como el teniente. Y quienes viven por aquí saben que en Jaumabé olvidar es un instinto de supervivencia. Después de esa visita empecé a notar pequeños detalles. Un coche aparcado demasiado tiempo en la esquina. Un número desconocido que llamaba y colgaba sin dejar mensaje. Un sobre vacío en mi buzón. Nada explícito. Nada que pudiera llevarse a la policía. Solo señales, de esas que quienes crecieron aquí aprenden a reconocer. A veces me sorprendo preguntándome si era una patrulla, si era una ejecución interna, o si esos bidones eran solo uno más de los muchos casos ocultos bajo el polvo del desierto. Pero enseguida dejo de pensar así, porque pensar demasiado aquí también es peligroso. Aprendemos a olvidar para protegernos. La verdad, cuando es demasiado grande, se traga a quien intenta cargarla. No sé quién más sabe lo que vimos. Quizás nadie. Quizás todos. Aquí, los secretos no son lo que no se cuenta,
sino lo que todos fingen no haber oído. Hasta el día de hoy no ha habido noticias nuevas sobre el teniente. Ningún caso se ha reabierto, ninguna mención oficial. Es como si el ejército se conformara con la historia de la deserción y no quisiera hablar más. Y eso también dice mucho, porque si ni siquiera se molestan, ¿quién soy yo para curiosear? Solo fui allí a cazar y acabé descubriendo el tipo de cosas que convierten toda tu vida en un estado de vigilancia perpetua. Desde entonces, cada vez que oigo un ruido afuera por la noche, recuerdo la cruz dibujada en el suelo y la advertencia tácita. Alguien siempre ha estado observando. Hay días en que me despierto en mitad de la noche sudando con la sensación de que hay alguien en mi puerta. No veo nada, no se oye nada, no hay sombra, solo la certeza. He pensado en mudarme, en desaparecer del mapa como Guille, pero creo que ya es demasiado tarde. Lo que sea que empezó allí, detrás de la cabaña, en esa mañana silenciosa, se nos pegó como polvo fino. No se puede lavar, no se puede explicar, y no se puede fingir que nunca existió. No se lo he contado a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos. Me guardé esta historia para mí, y ahora, por alguna razón que desconozco, decidí escribirla. Quizás para aligerar un poco esta carga, quizás solo para advertir a la gente. Hay cosas que es mejor no descubrir. Y si un día alguien encuentra esa cruz de piedra en el suelo o los tambores aún enterrados, sepan que no fue un accidente. Nada de eso fue casualidad. Estaba ahí para que lo viéramos y solo para nosotros. Un mensaje sin palabras, pero lo suficientemente claro como para cambiar 4 vidas. El silencio desde entonces se ha convertido en parte de mi vida diaria. No es cobardía, es instinto. En Jaumave, abrir la boca a destiempo no lleva a ninguna parte, solo al olvido. Y si sigo aquí escribiendo esto es solo porque aprendí a callar en el momento oportuno. Porque quienes hablan demasiado por aquí terminan como el teniente, con su historia enterrada en un tambor y su nombre borrado de la memoria oficial. Después de jubilarme del servicio, compré un terreno lejano, casi al pie de las montañas. Un rancho sencillo, sin lujos, pero con lo que necesitaba. Silencio, distancia y espacio para no depender de nadie. La idea era vivir tranquilo, cuidar de mis animales, trabajar la tierra y olvidar los años de tensión. Durante mucho tiempo eso fue exactamente lo que pasó. Pero entonces, de la nada, las cosas empezaron a cambiar. Primero, noté luces destellantes entre los árboles por la noche. Pensé que era un reflejo o mi imaginación, pero luego oí un zumbido, bajo, constante, como un pequeño motor eléctrico. Subí al tejado una noche y lo vi. Un dron, uno de esos pequeños volando lentamente en círculos, sin marcas, sin luces de posición. Simplemente lo observé sin hacer ruido. Desapareció como había llegado. Después de eso, las señales se hicieron más frecuentes. Un día encontré un símbolo extraño grabado en una roca cerca de la cerca trasera. Parecía hecho con algún tipo de cuchilla o herramienta de metal. Era una especie de X con 2 líneas curvas, casi como alas. Pensé que podría haber sido vandalismo por parte de algunos niños, pero nadie pasaba por allí. En otra ocasión había una franja de tierra removida con grandes marcas de neumáticos de un vehículo pesado. A la entrada del portón, alguien había escrito con tiza blanca: "Este lugar no te pertenece". Lo borré enseguida, pero me molestó más de lo debido. Nunca me había peleado con mis vecinos, y el pueblo más cercano estaba a casi 40 minutos por una carretera en mal estado. Si fui allí, no fue por error, y si lo escribí así, fue porque pensé que estaba estorbando a algo más grave. Empecé a dormir mal. Empecé a levantarme varias veces por la noche para revisar el terreno, con mi escopeta siempre a mano. Instalé focos, revisé las cerraduras e incluso cavé algunos hoyos estratégicos cerca de las entradas principales. Era paranoia quizá, pero quienes viven aislados aprenden rápidamente que es mejor pecar, de precavidos. Una noche oí pasos en el bosque. No era un animal. Tomé mi linterna, salí sigilosamente y encontré huellas recientes. Botas grandes, pisadas profundas. Las seguí un rato, pero luego desaparecieron. Esto me enfureció más que me asustó. Sentí que me estaban poniendo a prueba. No querían pillarme por sorpresa todavía. Querían ver hasta dónde llegaría, cuánto podría aguantar. No lo dejé pasar. Reforcé las vallas, me turné para vigilarme y dejé de salir sin arma, ni siquiera para recoger leña. Una mañana vi 2 drones. Uno volaba en círculos, el otro flotaba más lejos, como si observara desde lejos. Apagué todas las luces, me posicioné con la mira y cuando el más cercano bajó demasiado, disparé. Le di. Oí un chasquido y vi que la luz se apagaba al instante. Al día siguiente encontré los restos entre los arbustos. Trozos de plástico, un motor quemado y un cable roto.
Los metí en una bolsa y los enterré lejos. A partir de entonces, los avistamientos comenzaron a disminuir. El movimiento desapareció poco a poco, sin ninguna confrontación directa, como si hubieran recogido sus juguetes y se hubieran ido. Pero lo tenía claro, solo estaban esperando. Evaluaron, probaron y llegaron a una conclusión. Yo no era viable, era un problema. Y los problemas a veces se solucionan simplemente dejándolos de lado. Otras veces, esperando el momento oportuno para volver. Después de eso, el rancho quedó demasiado silencioso. Ni el zumbido del motor, ni nuevos arañazos en las rocas, ni huellas fuera de lugar. Pero quienes viven en el bosque aprenden a sentir lo que no pueden ver. El silencio no era paz, era pausa. Como si hubiera pasado un examen y ahora estuviera bajo observación. Empecé a caminar con la radio apagada, sin auriculares, sin distracciones. Siempre estaba escuchando. A veces creía que alguien me observaba desde el bosque, pero nunca vi nada. Un ligero movimiento entre los árboles, una grieta seca en la noche. Eran cosas pequeñas, pero lo suficientemente frecuentes como para mantenerme alerta. Y ese tipo de vigilancia cansa. Lentamente mina tu mente, tu cuerpo, tus ganas de relajarte. Pero no podía bajar la guardia. Nunca más. Empecé a sospechar de todo. Aviones que volaban a baja altura, camiones extraños que pasaban por la carretera. Incluso turistas que se detenían a fotografiar el atardecer parecían estar marcando el tiempo. Mi mente ya no podía separar la coincidencia de la intención. Y cuanto más pensaba en ello, más me convencía de que tenía dueña. Ese terreno donde construí mi casa, que compré con los papeles en regla, debía de ser valioso para alguien. No era por mí, era por ella. Quizás eran minerales, quizás una ruta, quizás algo que ni siquiera conozco. Y quien lo quisiera no necesitaba llamar a mi puerta. Solo necesitaban que me rindiera. Y si no me rendía, encontrarían la manera. Pero mientras observaban, verían que estaba lista, que si volvían no sería con palabras, y no me tomarían por sorpresa. Una vez hablé con un vecino, el más cercano que tengo, que está a unos 20 minutos en coche. Le pregunté sin dar muchos detalles si alguna vez había visto drones o camiones por allí. Hizo una larga pausa, me miró con esa mirada de quien sabe más de lo que aparenta y respondió: «Mejor no te metas con eso, Vicente. Mejor déjalo estar». Fue entonces cuando me di cuenta de que no era el primero, quizás ni siquiera el único, y que había gente por allí que había aprendido hacía mucho tiempo que preguntar puede traer respuestas caras. Ese día volví a casa con la sensación de que todo lo que creía paranoia en realidad era solo retrógrado. Simplemente me estaba poniendo al día con la realidad que otros ya conocían. Desde entonces mi rutina ha cambiado. Sin televisión, sin invitados. Me he convertido en un hombre callado, desconfiado de todo. Hasta el perro lo siente. Ladra distinto cuando oye algo que no entiendo. Vivo con la vista puesta en el horizonte y la mano cerca del arma. No por valentía, por instinto. Ya no me preocupan los ladrones, los animales ni los vientos fuertes. Me preocupa lo que llega en silencio, de los que planean antes de llegar, de los que no llaman a la puerta. Mantengo el rancho limpio, los caminos visibles y los reflectores listos para encenderse. Y si alguien piensa que vine aquí a morir de viejo, se equivoca, porque si regresa encontrará un viejo preparado, un viejo que entiende el juego y que no piensa irse en silencio. He pensado en venderlo, todo, desaparecer del mapa, irme a un lugar donde nadie me conozca, pero no puedo, no por terquedad, sino por principios. Compré este terreno, lo construí, lo planté. Todo aquí surgió de mi propio esfuerzo. Si alguien cree que puede tomarlo porque estoy solo o porque soy mayor, descubrirá que todavía hay gente que no se doblegará fácilmente. Y aunque ya no venga nadie, aunque todos sean solo amenazas, duermo con un ojo abierto, porque aquí arriba en la montaña no hay vecinos a los que acudir, ni policía que pueda llegar a tiempo, ni excusas que puedan salvarte. Solo existe lo que uno hace cuando las cosas se ponen difíciles. Y tomé mi decisión hace mucho tiempo. Si voy a caer, lo haré de pie. No espero justicia, ni una explicación. Ya acepté que quizá nunca sepa quién envió los drones, quién dejó las amenazas, quién grabó esos símbolos en las piedras. Pero eso ya no importa, porque quien lo hizo descubrió que aquí no hay espacio para mensajes velados. No hay nadie escondido tras una pantalla que me saque de aquí. Desde entonces he vivido mi vida a mi manera. En alerta, sí, pero completa. Porque el rancho sigue en pie, el portón sigue cerrado y yo sigo aquí, respirando el mismo aire, cuidando la misma tierra. Y si un día deciden volver, bueno, entonces será diferente. Porque esta vez no habrá ninguna advertencia.
ni de ellos, ni de mí. Eran alrededor de las 10:30 de la noche cuando acepté el último viaje antes de cerrar la app. Estaba cansado y solo quería irme a casa, pero el precio dinámico me convenció. El punto de partida era una esquina mal iluminada de Ciudad Victoria, y en cuanto paré, 3 jóvenes se me acercaron. Parecían normales a primera vista, todos con gorras y ropa holgada, uno con auriculares. Subieron sin decir mucho. Se sentaron en el asiento trasero y simplemente dijeron: «Sube al Camino Viejo». Su tono seco ya me puso en alerta, pero continué. En la pantalla de la app el viaje ni siquiera mostraba el destino final, solo en curso. El silencio en el coche era extraño. Ninguna conversación entre ellos, ningún sonido. Solo la atmósfera tensa y esa sensación de que debería haberme negado. Cuando ya estábamos subiendo un tramo aislado, uno de ellos se inclinó y dijo: «Aquí vamos a dar unas vueltas. Sin preguntas, ¿vale?». Fingí no oírlo. Entonces se oyó el clic seco de la plancha, el sonido de un arma al amartillarse. «Sin preguntas, conductor», repitió. Se me secó la boca al instante. Intenté mantener la cara neutra, pero el corazón me latía a 1000. Seguí conduciendo por donde me decían, sin saber qué buscaban. Paramos la primera vez cerca de una entrada de tierra. Uno de ellos salió, se quedó fuera unos minutos y luego regresó y dijo: «Siguiente». Ninguno dijo nada más. Tenían las manos quietas, la vista fija en el retrovisor. Esto no era un simple paseo, y yo ya sabía que estaba en medio de algo que no debía ver. La segunda parada fue aún más extraña. Conducíamos por una carretera estrecha, flanqueada por un denso bosque sin farolas. Uno de ellos me pidió que apagara las luces en cuanto entramos. Obedecí, conduciendo despacio en la oscuridad. Nos detuvimos cerca de un claro y los 3 salieron juntos. Me quedé dentro del coche intentando no temblar, mirando solo por el retrovisor. Un minuto después oí un grito. No era un grito de miedo, sino uno de esos que cortaban el aire, un sonido desesperado que se apagó poco después. Ninguno de los 3 corrió de vuelta. Caminaron de vuelta como si nada hubiera pasado. Uno de ellos sostenía una pesada bolsa negra que metió en el maletero sin decir nada. No tuve el valor de preguntar qué era. Solo volví a conducir cuando me lo ordenaron. Y ya sabía que a partir de ese momento no era más que un coche más que se burlaba del diablo. La última parada fue cerca de un barranco, al borde de un terreno baldío conocido por tirar basura y otras cosas peores. Uno de ellos abrió la puerta y tiró algo. No vi qué era. Solo oí un sonido apagado, como algo pesado cayendo entre los arbustos. Después me pidieron que regresara. Su tono era diferente, más tranquilo, casi despreocupado. Al acercarme a la avenida principal, uno de ellos dijo: «Eres un buen conductor. Llegarás lejos si sabes olvidar el camino». Los demás rieron suavemente. Me dijeron que parara en una calle vacía. Salieron rápidamente y desaparecieron entre los callejones. Me quedé allí parado un buen rato antes de poder respirar bien. Cuando miré la aplicación, el viaje seguía sin aparecer, como si nada hubiera pasado, como si nunca se hubieran subido a mi coche. Llegué a casa sintiéndome sucia, no físicamente, sino por dentro. Me quité la camisa, me senté en el sofá y me quedé mirando al suelo, reviviendo todo lo sucedido. No sabía si llamar a la policía, escribir a un grupo de conductores o fingir que solo era una pesadilla. Al final no hice nada. No tenía matrícula, ni grabación, ni pruebas. Y peor aún, no tuve el coraje. El miedo a que alguien supiera dónde vivía era más grande que cualquier deseo de justicia. Crecemos escuchando que Ciudad Victoria tiene sus fantasmas, pero esa noche me di cuenta de que el terror aquí no está hecho de leyendas, está hecho de carne, hueso y una pistola en la cintura. Y él anda en autos. Entra por la puerta trasera, ríe suavemente y no necesita alzar la voz para advertir. En los días siguientes, intenté seguir mi rutina, pero algo dentro de mí cambió. El volante que una vez me dio libertad ahora se sentía pesado. Empecé a conducir solo de día, negándome a cualquier viaje después de las 8 p.m. Me convertí en ese conductor difícil, que cancela, que elige paradas concurridas, que prefiere llevar a personas mayores a un barrio oscuro. Y aún así, cada nuevo pasajero me ponía en alerta. Cada vez que alguien subía al auto y tardaba en decirme a dónde iba, recordaba la pistola apoyada en el asiento, el grito proveniente del bosque, la bolsa negra. Nunca más acepté un viaje sin un destino específico. Nunca volví a mirar el espejo retrovisor de la misma manera. Porque ahora sé que no es solo lo que ves lo que te asusta, sino lo que llevas sin darte cuenta, y tienes que fingir que nunca existió. Intenté hablar con otros conductores sobre viajes extraños, pero la mayoría evitaba el tema. Algunos dijeron que ya habían estado en situaciones similares. Gente que te pide que no uses el GPS, que entra con una mochila pesada y se va sin ella,
que te paga con dinero sucio y te da una propina solo para callarte. Uno de ellos, uno mayor, me miró con seriedad y dijo: si te dejan ir es porque te midieron y decidieron que es mejor callar que morir. Eso me puso la piel de gallina. Me fui a casa preguntándome si mi viaje había sido una prueba o un uso casual. Lo único que sé es que formé parte de algo que no entendía y que no quiero entender. De esas cosas que si preguntas demasiado, acaban desapareciendo contigo. Cada semana que pasa me vuelvo más solitario. Acepto menos viajes, evito ciertas zonas de la ciudad y solo reposto en lugares con cámaras. He pensado en dejarlo todo, vender el coche y buscar otra forma de vivir, pero algo me frena. Quizá el miedo, quizá el orgullo de no querer dejarme vencer por esto. Pero la verdad es que nunca he vuelto a sentirme libre conduciendo. Desde aquella noche todo ha cambiado. Ciudad Victoria sigue igual, con sus avenidas y esquinas silenciosas, pero ahora sé lo que acecha tras algunas puertas al fondo de ciertos callejones. El terror aquí no tiene máscara. Se sienta en el asiento trasero, elige la ruta y al terminar sonríe y dice: olvídalo. Y obedeces, no por cobardía, sino por instinto. He perdido la cuenta de las veces que he intentado adivinar qué había en esa bolsa negra. ¿Dinero sucio? ¿Un paquete como los que solo se ven en las películas? ¿O algo mucho peor, como los restos de alguien que tuvo la mala suerte de cruzarse con la persona equivocada? No lo sé. Y quizá eso sea lo más cruel, la duda, porque lo que no vemos, lo que no se dice, es lo que más pesa. Desde aquella noche llevo ese silencio como si fuera parte de mi cuerpo. Algunos días me despierto sudando con el recuerdo de ese grito atorado en la garganta. Otras veces cierro los ojos y veo la carretera oscura, el sonido de la cremallera al cerrarse, la mirada del tipo diciendo sin decir: no preguntes. Y eso es lo que queda. Un agujero dentro de mí donde caben todas las posibles versiones de lo que pasó, pero ninguna respuesta. Hoy sigo conduciendo, pero nunca como antes. Solo de día, solo en zonas concurridas, siempre con un plan de escape en mente. Cuando alguien se sube al coche y tarda en hablar, mi mano va discretamente a un lado del asiento por reflejo. No me convertí en un héroe, ni estoy orgulloso de lo que sentí esa noche. Miedo puro y paralizante, como si mi destino ya no estuviera en mis manos. Y sigue sin estarlo. Porque aquí en Ciudad Victoria hay gente que vive libremente, pero solo hasta donde se le permite. La ciudad parece tranquila, pero hay rutas que se cruzan con lo invisible, con el tipo de gente que no habla fuerte, no grita, no exige. Solo señala, susurra y da órdenes. Y cuando terminan sonríen y dicen: olvídalo, y obedeces. No por cobardía, sino porque si no obedeces, no quedará nadie para contarlo.